Amigos, muy buenas noches, feliz sábado a todos. Ronald, feliz sábado. Feliz sábado a nuestro auditorio, Dios los bendiga. Hoy tenemos un programa muy bueno. ¿Dónde están los profetas falsos? Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar oramos? Así es, los invitamos a orar. Amante Padre, en este momento hemos de abrir tu palabra. Háblanos, Señor, que el mensaje que tú nos tienes en esta noche pueda ser de gran ayuda para nuestras vidas espirituales. Que podamos ponerlo en práctica y, Señor, pueda quitar las tinieblas o cualquier mala enseñanza que hayamos nosotros grabado en nuestras mentes. Acompáñanos en este momento y que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, como les decía, hoy tenemos un programa muy interesante y el título es ¿Dónde están los profetas? Quiero invitarles a que vayamos a Mateo 24 y leamos el versículo 3, el versículo 4, 5 y nos vamos a saltar hasta el 11. Es un capítulo que habla acerca del futuro, Jesús lo dijo, pero habla acerca de lo que iba a venir. Tanto en el año 70 de destrucción de Jerusalén, pero también se extendía hacia el final de los tiempos. Bien, dice Mateo 24, capítulo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos profetas, ese es el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ronald, al final del tiempo está profetizado que se va a proliferar mucho la falsificación y más que nada muchos falsos profetas iban a surgir. Así es interesante que Jesús da varias señales, ¿no? Pero la primera con la cual él inicia es justamente haciendo referencia a los falsos profetas. Y es que ese es un problema porque estas personas dicen que hablan a favor o en nombre de Dios. De Dios, claro. Y confunden a muchas personas. Él lo dice: antes de mi venida se van a levantar muchos falsos profetas, y nos advierte para estar preparados. O sea, entender que no se van a abrir abiertamente en oposición a Cristo, sino se hacen pasar por Cristo. ¿Sí? Eso, entonces, la única manera de descubrirlo, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ahora, para pasar ya a materia, vamos a descubrir en esta hora las características de los falsos profetas. Y yo quiero invitarles a que vayamos a Isaías en el capítulo 8, versículos 19 y 20. ¿Cómo identificar a los falsos profetas? La primera característica nos da Isaías, capítulo 8, versículos 19 al 20. Dice así: Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, yo quiero explicarles algo. En el tiempo en que Isaías escribe este texto, ¿sí? Cuando dice de que la ley, o la ley que se está refiriendo Isaías, se está refiriendo a la ley de Moisés, a los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Y el testimonio que aquí habla era el testimonio de los profetas, ¿sí? Quiere decir que los profetas llevaban la misma secuencia, no se contradecían unos a ellos. Lo que se entendía por palabra de Dios en ese tiempo eran tanto los escritos de Moisés, revelados a Moisés, el Pentateuco, la ley, y el testimonio de los profetas, que comprendían la palabra. ¿Qué nos quiere decir? Que el profeta se apega a la palabra, a lo revelado de Dios. Así es. Igual algo interesante, ¿qué es un profeta? La palabra profeta en el hebreo es nabi, que significa llamado, es decir, alguien llamado por Dios, alguien que era el vocero de Dios, tenía un mensaje que le era dado por Dios y él entonces iba y lo decía.
Una característica de los profetas eran... O sea, no es que a ellos se les ocurra en cualquier momento, no. Todo es revelación. No, todo era revelación de Dios, el mensaje venía completamente de Dios. Ellos al final eran instrumentos que lo daban a conocer. Hay algo interesante, y es que los profetas no se llamaban a sí mismos, sino era Dios quien les hacía el llamado. Y hay varios ejemplos en la Biblia, pero yo solamente voy a dar uno, y es el llamado de Jeremías. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Es decir, ellos no se autollamaban profetas, sino eran profetas porque Dios los llamaba, claro, para este ministerio profético. Hoy está la moda de que pues cualquiera tiene 50 gentes, 10, 60 gente y ya se forma como profeta y empieza a engañar a la gente hasta le empieza a cobrar dinero por ahí. Eso es lo que estamos viendo hoy, está proliferando la cuestión que muchas personas se están haciendo llamar profetas. Profetas, ¿no? Claro, claro. Y se hacen llamar profetas porque dicen que están predicando la palabra de Dios, aun cuando van en contra de ellos. Vamos a tocar ese punto. Y también porque se están haciendo milagros, ¿no? Y esa es una de las maneras como se está engañando a las personas, claro, claro, vendiéndoles un evangelio que no está conforme a la palabra de Dios. Ok, y como estamos hablando de la palabra de Dios, y una de las características es que el profeta precisamente se identifica con la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, algo que hoy en día, queridos hermanos, está muy en crisis y muy obsoleto, de que en los cultos fantasiosos, multitudinarios, ya no se está usando la palabra de Dios, ya no se habla la palabra de Dios. Es puro milagro, puro acá, puro carisma, pero ya no se está escuchando la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice Deuteronomio en el capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Escuchen esto: a Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis. Escuchen esto: guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños debe morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieras. Así apartarás el mal de medio de ti. Estamos viendo que realmente uno de los requisitos para que el profeta era que el profeta predicara de los mandamientos y dice, escuchara su voz de la palabra de Dios. Esa es la clave de un profeta. Sí. Un profeta comienza con la palabra de Dios, te habla de la palabra de Dios, nunca cierra la Biblia y empieza a hacer cosas que la Biblia ni siquiera ha autorizado. Querido hermano que me estás escuchando, tú tienes que abrir los ojos y ver si esa persona te está hablando conforme a la palabra de Dios. Ayer mismo en el libro de Deuteronomio, pero ahora en capítulo 18 y versículo 18 nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en sus bocas, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora el versículo 22 nos dice: cuando un profeta hable en el nombre de Jehová, y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una de las características de los mensajes, porque a veces Dios les daba al profeta mensajes, predicciones acerca del futuro, y una de las características del verdadero profeta de Dios es que el mensaje que él daba, o las predicciones que él daba, tenían que cumplirse. Y si no era así, entonces quería decir que lo que él había hablado no venía directamente de Dios, porque ya sabemos que Dios sí tiene el poder y él conoce perfectamente el futuro. Si me permites apoyarte lo que tú estás comentando, si vamos a Jeremías, en el capítulo 28, versículo 9, dice lo siguiente: cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Lo que tú estás diciendo. Así es. Estamos viendo ahora que, lo mencionamos hace un momento,
se le está dando poco uso a la palabra de Dios en las iglesias. Se está predicando lo que al hombre se le ocurre. Se está predicando palabra de hombre, pero no se está predicando la palabra de Jehová. Como una manera de mercadeo que se le da al mercado, el mercado espiritual, lo que quiere oír, lo que quiere recibir, ¿no? Y esa es otra de las características de los falsos profetas. Quiero que me acompañen ahora, que vayamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 22 y versículo 6. Primero de Reyes, capítulo 22 y versículo 6. Dice así: Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. ¿Qué está aconteciendo? Acab quería ir a la batalla y le pide al rey Josafat que lo acompañara. Y Acab manda a llamar a sus profetas, y eran una cantidad inmensa de falsos profetas, y le decían a Acab lo que él quería escuchar. Okay. Pero Josafat, que era un hombre de Dios, lo ve, y por su apariencia y por las cosas que estaban diciendo, le dice al rey: Oye, rey Acab, ¿no tendrás a un profeta de Dios? O sea, él se estaba dando cuenta que era muy, ¿cómo te puedo decir? No eran fiables. No eran fiables, todos le hablaban bonito, lo que él quería escuchar. Entonces esto no puede ser así. Manda entonces Acab a llamar al profeta Micaías, pero no era de su agrado. ¿Por qué? Porque lo que el profeta le decía no le gustaba, y no satisfacía los gustos del rey. Claro. ¿Qué pasó más adelante? La historia sigue contando que este varón de Dios le dio el mensaje a Acab y le dijo que iba a morir si iba a la guerra. Todos se burlaron de él, los falsos profetas que estaban allí también, y le dijeron al rey que fuera. Finalmente el rey fue y se cumplió la palabra del profeta. El rey murió en la guerra, tal como el profeta lo había dicho. Y es que, queridos hermanos, queridos amigos, ¿sí? No podemos estar inventando, y cuando el predicador habla, el profeta habla, no está hablando palabras de él, está hablando palabras de Dios, y no podemos mentir. Si viene destrucción, amigos, y tienes que prepararte. Yo quisiera hablarte bonito, yo quisiera hablarte de paz, pero si la Biblia no nos está indicando eso, y yo te estoy mintiendo, y te estoy presentando un panorama diferente, te estoy engañando, y te estoy llevando a la perdición. Analízalo, querido amigo. Ahora, ¿qué papel juegan los milagros y las sanaciones carismáticas en los eventos finales del mundo? Está muy proliferado hoy en día el espíritu carismático, sanaciones, como de milagros, y vemos auditorios llenísimos. ¿Qué pasa, Ronald, con todo eso? Bueno, es que eso no es nada que nos debiera admirar, porque la palabra de Dios nos dice que iba a ser así. Ya vimos en Mateo 24, Jesús lo decía, y en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Nos vuelve a decir la palabra de Dios que en los últimos tiempos va a haber falsos profetas. Y algo que me llama la atención de este versículo es que nos dice también: y por avaricia harán mercadería. ¿Cuántos, lo mencionaba hace un momento, auditorios llenos, gentes que van, depositan dinero
con la esperanza, ¿no?, de recibir sanación. Y les piden cantidades de dinero y ahí va la gente a depositarlo. Un mensaje que no está basado en la palabra de Dios. Y cuando vemos los milagros que Jesús hizo en la tierra, Él jamás cobró por ningún milagro. Jamás le pidió al que estaba ciego que le diera cierta cantidad, al cojo, claro, para que le hicieran dar tan poco. Pero estos falsos profetas están lucrando con el Evangelio, enriqueciéndose con el Evangelio. Y no solamente eso, llevando a la perdición a almas preciosas que Dios compró con su sangre, a la perdición. Ahora, se está utilizando mucho o se está trabajando mucho con el Espíritu Santo, supuestamente. El Espíritu Santo, supuestamente. Yo quiero llevarles a Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 6 en adelante, para darles a conocer a ustedes cuáles son los frutos del Espíritu. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os dije antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no buscando vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estos son los frutos del Espíritu Santo, de cuando el Espíritu Santo te toma, hermano. El mayor milagro es que te transforma, te cambia. Si tú eras orgulloso, ya no eres. Si tú eras vanaglorioso, ya no eres. Si tú eras rencoroso y tenías contra alguien otro, el Espíritu Santo te cambia. Esa es la transformación. Pero, Ronald, se ha malinterpretado esto del Espíritu y ahora el Espíritu está haciendo otros milagros que realmente no encontramos en la Biblia. Estamos cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel cuando esperaban la primera venida del Mesías. Que ellos pensaban que se iba a establecer un reino terrenal, pensaban que iba a ser algo material aquí en la tierra, y Jesús jamás nos prometió que nuestro hogar o nuestra morada sería aquí, en esta condición. Y es más, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Muchos de ellos lo que están haciendo es profetizando paz, seguridad, cuando bien sabemos, y aunque a muchos no les gusta escucharlo, es que las cosas que vienen aquí en adelante cada vez van a ser peores, porque la venida de Cristo Jesús está cerca, y porque el hombre no busca a Dios, y cada día se pisotea más y más la ley de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, nos dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, cualquier persona que nos está viendo en estos momentos podría pensar: pero si es que me sanaron, yo vi cómo el Espíritu Santo me tiró, cómo transformó. Cuidado, mire esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Ronald nos está diciendo que entonces no solamente el Espíritu de Dios está aquí en la tierra, sino que hay un espíritu, y relacionado con lo que tú nos estás hablando, hay un espíritu maligno que también está haciendo o quiere hacerse parecer al Espíritu Santo. Espíritu de demonio. Ahora, ¿quiénes son estos 3 personajes que vemos? El dragón, ya lo vemos, Satanás, obrando a través del espiritismo moderno. La bestia, ya lo estuvimos viendo hace unos programas atrás, que se refiere a la bestia que aparece en Apocalipsis 13, versículos del 1 al 10, que es el papado. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata. Ahora, 3 espíritus inmundos a manera de ranas dice que salen de la boca. ¿La boca para qué es? Para hablar. Para hablar. Es decir, estos espíritus están engañando. No solamente eso, también están haciendo milagros, pero son espíritus de demonios. Satanás
también puede hacer milagros. Y sabemos que los hace cuando se están realizando, pero a la gente se le está enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. O sea, realiza el milagro, pero realmente no te están hablando conforme a la palabra de Dios. El milagro es el, ¿cómo te puedo decir? Es el engaño, ¿no? La carnada. La carnada, para que tú te enganches, pero realmente te están desviando la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, te pueden decir que vayas el domingo. Y te dicen que el domingo es el día del Señor, cuando la Biblia dice que es el sábado totalmente. Entonces, ahí te está engañando. Te dicen que te sanan, pero te dicen que los 10 mandamientos ya están abolidos. O sea, te ponen contra la palabra de Dios. Cuidado con eso. No solamente eso, también se está enseñando que el Antiguo Testamento, tú y yo no lo debemos utilizar. Cuando la palabra de Dios declara que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos partir la Biblia y decir, esto ya no, esto sí, y empezar tú entonces a ser el juez y decir, esto me parece, esto no me parece. Todo. Si nosotros descuidamos la palabra de Dios, si nosotros no pasamos toda enseñanza a través del filtro de la palabra de Dios, lo más probable es que nosotros seamos engañados por estos espíritus de demonios que están por toda la tierra. Y es interesante porque Dios nunca nos deja solos. Esos tres espíritus están enseñando, haciendo milagros, haciendo esta cuestión de cosas, pero hay tres mensajes que en lugar de ser dados por los falsos profetas, son dados por tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, del versículo 6 hasta el 10, hasta el 12, perdón, nos dice así: vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primero. Son tres mensajes. El primero nos dice que se lleva el evangelio eterno puro, tal y como es, no una salvación por obra, sino una salvación por gracia en Cristo Jesús. Se anuncia el juicio que ya comenzó, el juicio que inició en 1844, que se está llevando a cabo. No un juicio que va a ser cuando Cristo venga, como lo están enseñando. Se nos está diciendo también en el versículo 8 que otro ángel le sigue diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Babilonia, que está compuesta por estos tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Es decir, el espiritismo moderno, el papado, el protestantismo apóstata, y que está dando a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, llenándolos de falsas doctrinas, cosas que no están en la palabra de Dios. Y una vez que lo han emborrachado con estas falsas creencias, es fácil entonces para que el mensaje del tercer ángel se pueda cumplir. Y eso es triste, porque lo que dice el mensaje de los tres ángeles es que aquellas personas que reciban la marca de la bestia, tema que ya tratamos, o que adoren a la imagen o que adoren a la bestia, pues van a recibir las plagas, o finalmente van a recibir el castigo eterno, que es la muerte eterna. Cuando Cristo Jesús ya murió por ti en la cruz y tú no tienes jamás que pagar esa condena. Mira, yo te quiero complementar con Apocalipsis 18, porque viene otro ángel, aparte de los tres, viene otro ángel, un cuarto ángel, y que trae un mensaje importante. Y dice así, Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto de un ángel que desciende no es otra cosa que un movimiento que iba a hablar, o va a hablar de un mensaje fuerte para que la gente despierte. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. El último, por cierto, ya. Por cierto, ya el último mensaje, totalmente con fuerza. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Aquí Babilonia representa los sistemas falsos, los sistemas tanto religiosos, políticos, económicos, que van a estar en contra de la palabra de Dios, en contra del pueblo que tiene la palabra de Dios, que predica verdaderamente la palabra de Dios. A eso se refiere esta Babilonia. Este es un sistema. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo.
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí ave, amigo, en la Biblia, ave se refiere al Espíritu Santo. Recordarán ustedes que una paloma descendió cuando Cristo fue bautizado y esa paloma significaba el Espíritu Santo. Bien, ave significa espíritu. Quiere decir que Babilonia y todo ese sistema está trabajando con espíritus inmundos que realmente son dirigidos por Satanás. Una cita del Espíritu Profecía que se encuentra en el libro de Primeros Escritos. Dice así: en estos días peligrosos no debemos aceptar como verdad cualquier cosa que los hombres nos presenten. No es cualquier cosa creerlo ya porque lo está diciendo un pastor, Claro. lo está diciendo alguien en una iglesia predicándose en un púlpito, quiere decir que sea verdad. Dice: cuando falsos maestros que dicen venir de Dios lleguen a nosotros declarando que tienen un mensaje de Dios, corresponde que averigüemos cuidadosamente cómo sabemos que es verdad. Jesús nos ha dicho que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero no necesitamos ser engañados, pues la palabra de Dios nos da una prueba por la cual podemos saber lo que es verdad. El profeta dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios es nuestra única salvaguardia, es nuestra única guía segura, y solamente en la palabra de Dios podemos nosotros encontrar la verdad. Maldito el hombre que confíe en el hombre. Lo que tú y yo debemos de hacer en estos tiempos, en estos momentos, es escudriñar por nosotros mismos La palabra de Dios. la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad si nosotros humildemente le pedimos a Él. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con humildad y dejamos que la palabra de Dios nos hable para transformarnos, entonces allí es cuando puede venir un cambio. Yo recuerdo que, si recordamos ahí en Primera de Reyes, si no mal recuerdo, capítulo 18, que relata la historia del profeta Elías y los 400 profetas de Baal, cómo se encontraba Israel y acá todo engañados por los profetas. Sí. Se les pintaban escenarios de prosperidad cuando no era así. Y en ese momento había sequía, porque Dios había mandado sequía, porque el pueblo llegó a pensar de que Baal era el Dios que les mandaba el grano, les mandaba la lluvia y todo. Entonces dice Dios: ¿creen que es Baal que les manda todo eso porque sus profetas les han engañado? Pues ahí van 3 años de sequía para demostrar quién es y cómo es la historia. Dios descubrió quién era el profeta falso y quién era el profeta verdadero. Así es. En aquella ocasión vemos que estaba acá y era impresionante la cantidad de falsos profetas que tenía este rey. Era 450 más los de los bosques, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Es interesante que a veces nosotros pensamos que donde está la multitud es allí donde está la verdad. Así es. Pero el pueblo de Dios realmente siempre ha sido minoría. Ahora, históricamente vemos que los que realmente siguen la palabra de Dios y sus mandamientos han sido los pocos. Y los que se pierden son los muchos. El remanente, ¿no? El remanente. Lo vemos con Noé. ¿Cuánto no predicó Noé, no? Y lo tomaron al loco. Solo la familia. Solo la familia se salvó. Y bueno, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero en esta ocasión vemos a estos profetas y a Elías, el único profeta de Y él Dios, lo dice. solo. Y él lo dice. Solo. Y todos los demás que hacían, solamente estaban engañando al pueblo. Al rey, que tenía, por cierto, una esposa que no era ni del pueblo. Pagana. Era pagana porque el papá de Jezabel era sacerdote de Baal, imagínate. Sacerdote de Baal. Así es. Hermanos, como te decíamos, todo lo tienes que probar con la palabra, a la ley y al testimonio. Se van a levantar falsos profetas, pero Dios tiene un pueblo fiel a su palabra, un pueblo que es fiel a Dios, que está dispuesto a seguirlo por donde quiera que va. La venida de Cristo está cerca y tú y yo tenemos que prepararnos, porque Jesús ya fue al cielo, dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Se encuentra ya intercediendo, y por las señales que acontecen sabemos que su venida está cerca, pero Satanás también está haciendo su parte. Y veíamos hace un momento que estos espíritus inmundos van por toda la tierra, pero también el mensaje de los 3 ángeles se da a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ok, entonces para recapitular, el falso profeta no está hablando conforme a la Biblia, no usa la Biblia. No habla de No usa la Biblia. conforme, contradice lo que las enseñanzas de La enseñanza bíblica. Ellos se erigen, ellos se nombran, no son ni siquiera llamados por Dios. Ellos dicen, tienen ya un grupito y ya se forman como profetas. Hacen milagros, o esos milagros realmente no están trabajando con el Espíritu Santo, sino como nos describía ahí, están trabajando con espíritus de demonios. ¿Sí? Lo que dicen no se cumple tampoco. No se cumple. O se contradicen. Hablan según los deseos de las personas. Y es por eso entonces que hay auditorios llenos de personas porque se les está diciendo lo que el ser humano quiere escuchar. Y es que el ser humano, y eso es algo natural, a nadie le gustan las malas noticias. Claro. Y a nadie le gusta tampoco las advertencias, las amonestaciones. Pero si nosotros no nos dejamos ser amonestados por la palabra de Dios, entonces estamos permitiendo que Satanás gane terreno, porque no estamos dejando que Dios nos moldee. Ahora, una cosa, si usted revisa la Biblia, ningún profeta fue querido ni fue amado. Así es. Y todos acabaron no tan bien, pero decían la verdad y decían lo que Dios les había mandado que predicara. Amigo que me estás escuchando en esta noche, yo te invito a que no te dejes llevar solo por milagros fantasiosos. Ve a la Biblia, estudia tu Biblia, compara si lo que te está diciendo aquel profeta realmente cumple las características de esta palabra. Porque puedes estar cayendo en el error de que te estés yendo por lo fantasioso y puedas perder tu salvación. Nuestro deseo es que encuentres la verdad y muy pronto salgas de Babilonia para que te encuentres un día con los salvos en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.